Es una burla. Doctor Jaico, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, José. ¿Qué le parece este tema? En algún momento hemos conversado, doctor, de esta ley de financiamiento que ha aprobado el Congreso de la República, al que el presidente ha llamado una burla y que ahora va a ser revisada. ¿A usted qué le parece? Me parece acertado porque este proyecto, pues, de ser publicado, va a crear un artículo paralelo, ¿no? Ese es el artículo 359A, y va a reducir las penas. Por ejemplo, aquí vemos que la pena mínima es de 3 a 10 años y un máximo de 5 a 15 años, ¿no? Pero verá, aquí prácticamente lo que se está haciendo aquí es una ley con nombre propio, porque esto va directamente y se aplica directamente a los actualmente encausados, como Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Toledo, Alan García. Entonces, a mí me parece que aquí hay cierta intencionalidad que en el fondo no está atacando el problema del lavado de activos, simplemente está creando una norma paralela, digamos una versión más suave, pero es aplicable especialmente para partidos políticos, y eso me parece que es el gran problema de este proyecto del Congreso, y que no debería prosperar. El presidente Martín Vizcarra ya anunció que pues va a simplemente regresar ese proyecto al Congreso. Y yo creo que también si el Congreso persiste en esta situación, pues se tendrá que recurrir al Tribunal Constitucional, porque como le digo, acá el problema de fondo es la penetración del dinero ilícito en las campañas electorales. Claro. Sea quien sea el organismo, puede ser un partido político, puede ser una asociación, puede ser cualquier actividad económica incluso. Aquí el tema de fondo, y es mucho más importante en la política, es impedir que, por ejemplo, dinero del narcotráfico, de la trata de blancas, la prostitución, también conocida así, pues llegue la tal ilegal, la minería ilegal, llegue y pues fomente todo tipo de campañas políticas en el Perú. Eso es lo que se quiere impedir. Ya en otros países se tienen amargas experiencias por la penetración del narcotráfico en las campañas electorales, y esto ha hecho pues que los asesinatos y todo tipo de crímenes se cometan. Ya lo hemos conversado también, José, por ejemplo en México. En las últimas elecciones hemos tenido más de 130 candidatos asesinados. Entonces, el Perú todavía está a tiempo de impedir que el dinero del narcotráfico y de actividades ilícitas llegue a la política y se instale, teniendo pues ahí operadores ya elegidos por el pueblo. Ahora, una pregunta que tiene que ver con el ámbito legal, doctor. Si algunas de estas personas... por supuesto, partamos del hecho de que el Congreso aprueba este tema porque los investigados hoy por lavado de activos tienen vínculo, pues, ¿no? Keiko Fujimori, etcétera, ¿no? Alan García, PPK y etcétera. Pero la pregunta era, si estas personas, si estos señores tipo Keiko, tipo PPK, tipo Llanta, etcétera, Alan García, están siendo investigados por lavado de activos y sale recién esta ley, pongamos en el hipotético caso que por insistencia terminan aprobando, que podría hacerlo el Congreso, ¿cómo se haría si ya la investigación de lavado de activos está para cambiarla por esta nueva ley de financiamiento? ¿Tendría que, qué cosa, los abogados defensores pedirle al juez que no hay sentido de una ley sino de la otra? ¿Cómo funciona esto, doctor? Exactamente, mire, el artículo 103 de la Constitución permite la aplicación de normas más beneficiosas para el imputado. Entonces, aquí la intencionalidad, creo yo, es que cuando ya las personas indicadas lleguen al momento del juicio y en que el juez tenga que rendir pues su sentencia, en ese momento el juez va a tener que aplicar la ley más favorable al imputado. Y en ese caso la ley más favorable sería entonces esta, ¿no? Como hemos visto ya, con penas mínimas, ¿no? Porque por ejemplo, el actual lavado de activos es un delito que ha sido de 8 a 15 años de cárcel, ¿no? Pero mientras que aquí, pues vemos que es de 3 a 10 y en casos graves de 5 a 15. Entonces se le aplicaría a todos ellos la
pena más favorable. Eso es lo que indica el artículo 103 de la Constitución. Eso sería, digamos, el camino a seguir, y de seguro que los abogados van a exigir al juez que dictamine pues la aplicación de este artículo para que se le aplique a ellos la ley más favorable. Eso es lo que sería pues el camino a seguir de manera judicial. Claro, y ahí está la trampita, ¿no? Entonces, Exactamente. el día lunes va a verse este tema. Reitero, hay 5 bancadas que han dicho que sí, pues tienen que volver a revisar. No se ha podido pasar por agua tibia el tema del financiamiento. Y esto va a tener que ver, doctor, relación directa con lo que está dicho en el tema del punto del financiamiento de lo aprobado este domingo gracias al referéndum, porque recordemos que hay una pregunta del referéndum que tiene que ver con el financiamiento a partidos políticos y se habla ahí de un delito, pero lo que nos decían los congresistas que aprueban esta ley es ¿cómo habla ahí de un delito si todavía no existe el delito del financiamiento político? Y es en base a esto, supuestamente, o con esta excusa, como quieran verlo, que se aprueba finalmente esta ley en el Congreso. ¿Cómo se actúa ahí en correlación de lo que dice ahora, o lo que va a decir gracias al referéndum, la Constitución, y un delito que todavía no existe en el Código? Bien, lo que se ha querido hacer aquí es un poco, pues, anticipar lo que ya viene. Digamos, porque, mire, el tema del financiamiento ilegal de partidos políticos no ha figurado nunca en las constituciones del Perú. El artículo 35 de la Constitución no tiene ningún tipo de referencia al financiamiento de partidos políticos. Ahora va a figurar. Ahora, sin embargo, ya quieren ellos un poquito, digamos, endulzar o edulcorar este tema, tratando de sacar un financiamiento ilegal 2, y eso me parece que es lo criticable. Si bien es cierto que el proyecto, tal cual lo está presentando el Ejecutivo, no aporta luces nuevas sobre el financiamiento ilegal, yo creo que aquí el punto fundamental está en la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas, porque es allí donde se ve este problema de financiamiento, y es ahí donde medidas mucho más drásticas, incluso para los partidos, deberían existir, porque es a partir de ahí donde se están, pues, digamos, filtrando todo tipo de aportes, porque vale la pena recordar, en el Perú no existe ningún tipo de financiamiento a los partidos políticos, ni directo ni indirecto, ¿ya? Por ejemplo, el financiamiento directo se habla, ¿no?, de que se les va a pagar a los partidos para sus campañas. Eso no hay, porque hasta ahora el Ministerio de Economía y Finanzas nunca ha dado el presupuesto para que esto se haga, no es realidad. Y por otro lado, únicamente se está dando lo que es el 0.1% de una UIT para cada voto que el partido logró con su candidato al Congreso. Exacto, eso sí se está dando, eso sí ha tenido presupuesto. Exactamente, pero verá, a partir de ahí los partidos tienen que funcionar con aportes privados. Entonces, es ahí donde viene, pues, toda esta problemática en la cual, pues, hay una opacidad en el sistema y los partidos, pues, recurren a todo tipo de financiamientos sin ni siquiera informar a la OMPE, que, dicho sea de paso, pues la OMPE, por ejemplo, en todas sus sanciones, no hay ningún tipo de efectos, ¿no? Los partidos no tienen fondos, nunca pagan sus multas, sí, por ejemplo. Es una burla. Exactamente, no. Si usted analiza, por ejemplo, las resoluciones de la OMPE del 2011 y 2016, ninguno de ellos ha pagado, que yo sepa hasta ahora, pues lo que deben. Entonces, ese es uno de los problemas que creo yo debería ser, pues, visto más en la Ley de Organizaciones Políticas. Es verdad. Doctor Jaico, siempre es un gusto saludarlo, muy amable. Gracias por estar con nosotros.